Bueno, estamos grabando en este momento. Hoy comenzamos la clase que tiene que ver con los conflictos bioéticos que se presentan en la donación de órganos. Ustedes en el preguntero, básicamente, lo que tienen es un segundito, por favor. Ustedes lo que tienen en el preguntero es sobre todo referido a la ley de trasplante a nivel nacional, pero nosotros vamos a hacer en este momento una breve introducción para poder situar, digamos, la ley en Argentina, que de alguna manera viene a responder a algunas cuestiones o a regular algunas cuestiones que fueron problemáticas a lo largo de la historia, ¿no? Bueno, lo primero es esto, ¿no? Hay una concepción, digamos, ¿no es cierto?, que donar órganos es sembrar esperanza y devolver vida a las personas que lo necesitan, ¿no? Pero no deja de ser, de tener algunas cuestiones em, problemáticas, ¿no? Los trasplantes son indudablemente una gran conquista de la ciencia al servicio de la persona humana. Esto es lo que veíamos. Algunas cuestiones también yo se los voy a compartir en el aula virtual: trasplante de órganos y tipos de trasplante. Esto es a manera de información general, sobre todo para aquellos que después se dediquen al ámbito de la salud y sobre todo en el ámbito de la salud de, de cuarto nivel, digamos, ¿no es cierto?, donde se puedan hacer trasplantes. Bueno, se llama trasplante o injerto, operación quirúrgica por la cual se inserta en el organismo huésped un órgano o un tejido obtenido de un donador. Allí tenemos a Helio de Grecia, que es un autor que lo conocemos por los principios personalistas, del personalismo. La extracción de órganos consiste en una intervención quirúrgica que se realiza en el quirófano y tras la cual el cuerpo queda igual sin desfigurarse, por lo menos el del receptor. Esa es un poquito la idea. Dependiendo de la relación genética entre el donador y el receptor de un trasplante, puede ser de diferentes maneras. El autotrasplante o autoinjerto, como su palabra lo dice, ¿no es cierto?, es cuando el donador y el receptor es el mismo individuo, y es en el caso, por ejemplo, de una persona que sufre, esto es lo más habitual, un injerto de su propia piel. Inclusive se ha llegado a realizar, en el caso de algunas fracturas, injertos del propio hueso, ¿no? Retiro el hueso, un pedazo de hueso por ejemplo, de la cadera para una zona que está fracturada. El isotrasplante, cuando el donador y el receptor son genéticamente idénticos, como en el caso de los gemelos univitelinos, ¿no?, gemelos idénticos. El allotrasplante u homoinjerto, cuando el donador y el receptor son de la misma especie, pero genéticamente diferentes, es decir, son humanos, ya vamos a ver por qué existen los senos trasplantes o heteroinjertos cuando el donador y el receptor son de especies diferentes. Ustedes saben que en los grandes quemados, se hacía el injerto con piel de cerdo, ¿no? De cerdo, o también de mono humano. En general, el cerdo era como menos, tenía menos probabilidad de rechazo. Esto en los grandes quemados. Hoy día ya existen los bancos de piel humanos también, por lo tanto es menor la cantidad del uso de los senos trasplantes o heteroinjertos, es decir, de diferentes especies. Además del trasplante de tejido, se habla también, obviamente, de trasplante de órganos enteros, en este caso de riñón, corazón, hígado, hoy día pulmón también. Los órganos considerados en el trasplante puede ser de tipo ejecutivo, esto como un riñón o el corazón, así que depende la vida de ellos. Por lo tanto, vamos a hablar en ese caso, sobre todo de trasplante de corazón-pulmón, de un trasplante a corazón batiente, ¿no? Ya vamos a ver en eso qué significa,
o bien órganos centrales de diferenciación del individuo, como cerebro, gónadas, que esto en nuestro país no existe mucho, ¿no? Bueno, y comentan que algunos autores que los tejidos que se pueden trasplantar son desde la médula ósea, el hueso, la córnea, las válvulas cardíacas, la sangre de cordón umbilical, etc. Bueno, acá el planteo lo que nos lleva, digamos, la cuestión de, sobre todo de, de los conflictos biéticos, ya vamos a ver que inclusive es un criterio y una reflexión que hacemos en otros aspectos que, sí, que tiene que ver con la ética de la investigación, es que si todo lo que la ciencia y la tecnología cada vez con avances más acelerados, todo lo que la ciencia y la tecnología hace o se puede hacer, se debe hacer, ¿no? Esta es una pregunta, ¿se debe hacer todo lo que se puede? Esta es una pregunta fundamental. ¿Hay alguna finalidad? ¿Hay algún límite respecto de esto? ¿Cuáles son los límites, no? ¿Es la técnica siempre y la ciencia siempre y por definición intrínsecamente buena? Intrínsecamente buena. ¿Puede haber conflictos entre el poder técnico y el deber ético? ¿Eh? Esta es básicamente la pregunta. Acá tenemos beneficios tecnológicos para la salud, como son las tomografías computadas, pero también la ciencia que avanza y que ha causado grandes daños, como por ejemplo, esto fue un gran avance, pero es la bomba atómica, ¿no? Y después acá tenemos estos son los médicos de Nuremberg, sí, los médicos nazis juzgados cuando estaban en el juicio de Nuremberg, ¿no? Donde fueron de alguna manera sentenciados. Muy rápidamente, antes de llegar a la descripción de la ley que nos ocupa básicamente hoy, está bueno poder ver, algunos autores han podido diferenciar 5 etapas, podemos decir, históricas de los planteos éticos a través del siglo, sobre todo XX, ¿no? Sobre todo XX, que es en donde hay un gran auge respecto de los trasplantes de órganos, tejidos y células. Y estamos hablando del siglo XX, ¿no? Y esto históricamente se puede diferenciar desde la década del 50, del 60, es decir, cada 10 años, ¿no? Y entonces tenemos la ética de la mutilación, la ética de la experimentación, de la donación, de la distribución y de la organización. Siempre estamos hablando de los trasplantes. Vamos a ver sintéticamente cada uno de ellos, un dato importante a tener en cuenta para ver cómo los cuestionamientos éticos de alguna manera se van respondiendo de un periodo a otro. La ética de mutilación, por supuesto que allá en la década del 50, 60, parece, lo hemos mencionado, los riñones artificiales, con la fístula arteriovenosa para dar posibilidades a los pacientes con insuficiencia renal crónica para poder seguir viviendo, ¿no? Se relacionó con la posibilidad de cirugías, básicamente en cavidades, dado por el conocimiento de la aplicación básicamente de la anestesia, la asepsia y la antisepsia. Tengo gente aquí que está pidiendo. Entonces, los avances de la anestesia y de estas técnicas dieron posibilidad a que bueno, se pudiera hacer los trasplantes. Se realizaba básicamente en esa época de un donante vivo, sano, emparentado a otro enfermo. Y entonces la pregunta ética se refería básicamente a esta que está aquí, ¿no? ¿Es lícito infligir un daño para beneficio de un tercero? Indudablemente que retirar un órgano de una persona sana significa un daño. Entonces, ¿en qué queda? Esta era la pregunta, el principio de la no maleficencia, ¿no? Entonces, ¿se puede infligir un daño para beneficio de un tercero? Esta era la primera pregunta, digamos, que se realizaba ya en la década del 50. Entonces, básicamente lo que ponía en cuestión
la ética de la mutilación es referida a los medios y a los fines, ¿no? A los medios y a los fines. Es un poquito la pregunta que nos hacíamos anteriormente. Entonces aparece lo que se llama la teoría del doble efecto, que también lo hemos mencionado respecto de uno de los principios secundarios del personalismo, ¿no? Entonces la teoría del doble efecto. Entonces, para poder infringir de alguna manera un daño a una persona sana, para beneficiar a un enfermo, debía darse ciertas condiciones, es decir, que se fuera en un solo acto, que persiga como un fin, una finalidad buena, es decir, indirectamente querido, es decir, uno no quiere hacer daño, pero a los fines de beneficiar al tercero, la finalidad, digamos, sería la solidaridad. Que no haya otro modo de realizarlo con éxito, y que proporcionalmente sea el medio y el fin. Es decir, haya una proporción entre el medio de extracción del órgano y el fin, ¿no? Entonces aparece aquí lo que se llama la teoría de la donación, es decir, la donación de carácter altruista, gratuita, voluntaria, que aún hoy se sigue sosteniendo, indudablemente. Después, ya en la década de los 60, en donde hay una mayor experimentación respecto y un avance respecto de los trasplantes, aparece justamente esto, ¿no? La posibilidad de trasplante de pulmón, fíjese en aquella época de los 60, y sobre todo el gran auge fue a través del trasplante de corazón con Christian Barnard, ¿cierto? Que fue un cardiocirujano que dio, digamos, esta posibilidad, que hizo esta posibilidad. No queda, digamos, por supuesto, en esta época aparecen también, y ya lo vamos a ver cuando veamos la ética de investigación, denuncias a experimentos médicos éticamente cuestionables, y es allí en donde aparece justamente Henry Beecher, que es un anestesista que hace una denuncia por graves daños a la humanidad en nombre de la ciencia, ¿no? Y es así como van a ser juzgados los médicos nazis en 1947 con el juicio de Nuremberg, y aparecen las primeras declaraciones a nivel internacional de especial protección a las personas sujetos de investigación. Pero esto lo vamos a desarrollar específicamente después. Este periodo de la investigación, digamos, y de la experimentación, sobre todo en procedimiento quirúrgico, exigía, entonces aparecen los primeros comités de ética, ¿no? Para evaluar éticamente, a través de un comité, cuyo objetivo era asegurar, por supuesto, los derechos y el bienestar de los sujetos, la pertinencia de los métodos con el cual se obtiene el consentimiento informado y la proporción de riesgo-beneficio, entre otros objetivos, ¿no? Entonces, esto aseguraba de alguna manera validar la eficacia y la seguridad de los procedimientos exigidos por la ciencia. Uno no puede aplicar una metodología y un tratamiento si no es probado y validado eficazmente y es seguro. Pero para esto requiere una serie de procedimientos. Esto pasa no solamente en la cirugía, sino que pasa a través de los medicamentos, las vacunas, etc., ¿no? Entonces, de allí vienen las diferentes fases de la investigación. Nada es terapéutico si no ha sido validado como tal, un poco lo que decimos recién. Es la década en donde comienza, podemos decir, un mayor control social de los avances científicos a todo nivel, no solo la experimentación quirúrgica y de los trasplantes. En esta época de los 70, ya avanzando, aparece la ética de la donación de órganos de pares de sujetos humanos vivos y sanos, emparentados, en donde también planteaba serios inconvenientes, ¿no? Serios inconvenientes a la hora de tomar decisión, sobre todo en el seno de la familia, cuando alguno tenía la salud deteriorada,
y algunas de las personas eran los que estaban como candidatos de donación. Entonces, siempre se sostuvo la donación de carácter altruista y voluntaria, pero en el seno de la familia, cuando alguien se negaba, por ejemplo, a ser donante, se negaba legítimamente a ser donante, esto de alguna manera suscitaba como muchos planteamientos, ¿no? Entonces, pone a prueba básicamente el consentimiento informado como un proceso más que un acto. Esto es fundamental entenderlo para dar tiempo sobre todo a reflexionar sobre las implicancias del ser donante, ¿no? Y de la confidencialidad frente a un núcleo familiar que podría estar exigiendo a un posible donante justamente a dejarse hacer la ablación de determinado órgano. Entonces, la teoría de órganos dio origen, por supuesto, a esto de la teoría de la donación y a los conflictos que aparecían a raíz de esto, de ser donante. Esto limitó rápidamente el número de trasplantes, hubo una escasez de donantes vivos y se abrió la posibilidad ya a esta altura de la posibilidad de la donación de cadáveres. ¿Eh? ¿Por qué? Porque coincidentemente con el avance de la experimentación en los trasplantes, aparecen los medios tecnológicos de soporte vital para mantener, digamos, artificialmente personas que de otra manera hubieran fallecido. Entonces, aparecen las medidas de soporte vital, que no eran solamente instrumentales, sino también de medicamentos, ¿no? De medicamentos. Un dato muy importante en esta época, están muy silenciados, pero de todos modos les digo que si hay alguna pregunta referida a esto o algún comentario, pueden abrir su micrófono e intervenir, ¿verdad? En esta época aparece lo que se llama, muy importante, el concepto de muerte cerebral. Hasta ese momento la muerte se determinaba por el paro cardiorrespiratorio. Y el concepto de muerte cerebral otorgado por un comité científico, ¿no? Establece de alguna manera un criterio muy importante a la hora de la donación cadáver. Y esto evitaba inconvenientes de coacción a los donantes vivos y a la comercialización. No obstante, aparece digamos, se comenzó a considerar una cuestión bien importante, que el cadáver como un bien social antes de un bien privado. Y no deja de ser un problema porque suscitó la posibilidad del consentimiento presunto en Europa. ¿Y esto qué significaba? Que todo cadáver es donante si en vida no ha expresado su voluntad contraria, ¿no? En Estados Unidos aparece el consentimiento expreso. Pero el consentimiento presunto, que también de alguna manera se abordó en nuestro país, fue muy cuestionado respecto de esto. Bueno, muy cuestionado, después lo vamos a ver, ¿no? Es decir, esto inclusive en nuestro país se llegó en términos de cuando uno renovaba el documento, te preguntaban si uno quería ser donante o no, y eso figuraba, digamos, en nuestros documentos. No deja de plantear serios inconvenientes éticos a la hora de la puesta en práctica. Bueno, organismo supranacional que permitía intercambiar órganos de poblaciones numerosas. Esto ya hay inclusive muchos estudios, no solamente estudios, sino películas que hacen referencia a esto, ¿no? Al intercambio de órganos, como una situación muy grave a nivel mundial, que hay que decirlo que no, o sea, una cosa es el comercio y otra cosa es el intercambio de órganos de alguna manera regularizado, ¿no? De todos modos,
no deja de tener mucho problema, problemas éticos, lo que es la comercialización de órganos, y ya vamos a ver que nuestra ley está expresamente prohibida. Bueno, así como apareció anteriormente el tema, los avances en la anestesia, el desarrollo de los inmunosupresores, de los medicamentos inmunosupresores, significó un gran avance para el tema de los trasplantes, ¿no? Ya en la década de los 80, el problema, al disminuirse la cantidad de donantes, aparecía el inconveniente de la distribución de los escasos órganos disponibles para la gran demanda, ¿no? Entonces el número de órganos disponibles es sensiblemente menor que el de los receptores, entonces había un gran problema de la justicia distributiva, ¿no? Podemos decir. Entonces, ¿cuáles eran los criterios para clasificar o seleccionar los pacientes pasibles de ser los receptores de los pocos órganos disponibles, ¿no? Entonces, aparecen allí en esta época el listado con una indicación médica específica en donde había que, digamos, referir desde la histocompatibilidad, el tiempo de espera, la gravedad de urgencia, la adecuación del volumen del órgano de la cavidad trasplantada, ¿no? La diligencia en procurar los órganos respecto de las instituciones y de las zonas geográficas. Esto ya está muy estudiado en nuestro país también. Ustedes saben que el hospital, básicamente el hospital de urgencia de acá de la Municipalidad de Córdoba, es un hospital procurador de órganos, así se llama, ¿no? Y también hay zonas geográficas en donde es mayor la donación que en otras zonas, ¿no? Entonces están como privilegiando, digamos, esa zona en donde uno puede obtener más órganos. Bueno, la toma de decisión prudente se establecía en dos orientaciones. En primer lugar, la distribución tenía que ver con la optimización de los resultados. Esto tiene que ver con la finalidad, el análisis de riesgo-beneficio, el de costo-efectividad y el principio de equidad e igualdad de acceso de todos al recurso, ¿no? Es decir, esto de alguna manera es de una perspectiva deontológica para no discriminar ni marginalizar a a las diferentes personas necesitadas de órganos, ¿no? Y la salida en realidad es articular las dos orientaciones, es decir, los que valoran el análisis de riesgo-beneficio con costo y efectividad también, y por supuesto aquellos de no discriminar ni marginalizar a las personas necesitadas. Bueno, acá aparece lo que se llaman los juicios prudenciales en el proceso de deliberación, y por supuesto esto está en las manos básicamente de los órganos a nivel nacional, que ya lo vamos a ver como el INCUCAI, etc. Bueno, y ya en la década de los 90 está la ética de la organización con leyes reguladas, con leyes que iban regulando los trasplantes. ¿eh? El éxito o el fracaso dependía de los factores organizativos. Esto es muy complejo, ¿no? La compleja estructura de amplios espacios geográficos, sobre todo en nuestro país, el elevado número de habitantes, equipos especializados, no solo de médicos de gente en terapia que notifique, digamos, la posibilidad de procurar órganos, también de cirujanos y equipos quirúrgicos atentos a esto y disponibles, ¿no? Dispuestos a funcionar en cualquier momento y a contrarreloj. Bueno, esto de alguna manera despierta o sugiere un elevado nivel motivacional, no solamente en la sociedad, sino también en los equipos de salud,
también referido a la ética de organización está la lucha contra la comercialización de órganos, que hoy sigue siendo, como lo he mencionado, sigue siendo un gran problema a nivel internacional, ¿no? Y por otro lado, la promoción del altruismo y de la donación solidaria de los órganos, tejidos y células, ¿no? Bueno, y por supuesto el rigor, muchas veces hemos escuchado cómo hay gente que se queja de las listas de espera y de la selección de pacientes. Esto se intenta hacer con un criterio justo, pero siempre es la desesperación también y la situación de riesgo de vida, digamos, bueno, es muy difícil de manejar, ¿no? El adecuado es muy importante la adecuada información y el trato con los pacientes y familiares, y en estar muy bien formados e informados. Frente a toda esta cuestión, hemos visto cómo a través de todas estas etapas, el avance en diferentes aspectos de medicina, como fue la anestesia, la antisepsia, etcétera, y los inmunosupresores que fueron dando nuevas posibilidades no solo a los donantes, sino también, por supuesto, a los receptores, de manera que los que le permiten, por ejemplo, los inmunosupresores, una mayor cantidad y calidad de vida a los que viven con trasplantes, ¿no es cierto?, con órganos trasplantados. Y hay que decir que los problemas en general podrían solucionarse en el futuro con nuevas posibilidades también que abre la ciencia, que también van a crear indudablemente situaciones éticas que hay que resolver, siempre hay que preguntarse, ¿no es cierto?, si todo lo que la ciencia puede, debe hacerlo, cuál es el límite, etcétera. Y estas nuevas posibilidades son que los órganos proceden de manera de animales manipulados genéticamente, inclusive de cultivos, también de tejidos, ¿no?, de origen artificial, de células madres existentes en adultos, en órganos adultos, etc. Es decir, la ciencia cada vez más en esto está avanzando, dando nuevas posibilidades. Con estas nuevas propuestas sería el final de la doctrina de donación altruista y, por supuesto, como decíamos hace un momento, el fin del altruismo, digamos, de la donación. A nivel nacional, y acá estamos entrando básicamente en el tema nuestro, voy muy rápido expresamente debido a que los compañeros de cuarto año, los alumnos de cuarto año se tienen que retirar para ir a real. Bueno, nosotros tenemos a nivel nacional una ley que es la 27.447. En general es una ley reciente que ha modificado la ley anterior que teníamos y que tiene puntos muy importantes a la hora de referidos sobre todo a las cuestiones éticas. Fíjense, en el artículo 3 de esta ley, manifiesta explícitamente y enmarca algunos principios referidos al trasplante de órganos. Y acá engloba trasplante de órganos, tejidos y células, ¿no? Y células. ¿Y qué principios tenemos? Fíjense, básicamente el respeto en primera instancia de la dignidad humana en todas sus dimensiones, ¿no? Esto como un principio a nivel general, y ya vamos a ver después específicamente lo que tiene que ver con los sujetos que participan, que son donantes y receptores. El respeto por la autonomía de la voluntad como fundamento ético y legal de toda intervención médica, ¿no? La autonomía, la solidaridad y la justicia distributiva en la asignación de los órganos, tejidos y células, ¿no? La equidad en el acceso, asegurar estos principios es de muchísima importancia, ¿no? La equidad del acceso a los tratamientos de trasplantes, la extrapatrimonialidad. ¿Esto qué significa?
que la prohibición de la venta de la parte del cuerpo humano, de sus órganos, tejidos y células. Es decir, la extrapatrimonialidad está indicando que está expresamente prohibido la venta de órganos en nuestro país. Bueno, el principio de la atención integral del paciente trasplantado, ¿no? Esto es muy importante en los ámbitos hospitalarios en donde se realizan estos trasplantes. La observación de principios éticos en el desarrollo y promoción de toda actividad de investigación vinculada al trasplante basada en los adelantos científicos. La autosuficiencia, entendida como el desarrollo de políticas y estrategias que permitan justamente maximizar la disponibilidad de los órganos y garantizar la disminución progresiva de la lista de espera, ¿no? Autosuficiencia, es decir, un principio en donde de alguna manera insta a la organización a nivel nacional para procurar políticas de promoción de estas políticas para la disponibilidad de los órganos. Y el principio aún hoy de la voluntariedad, el altruismo y la gratuidad en la donación, de alguna manera concordante con la extrapatrimonialidad del cuerpo humano. Estos son los principios que establece la ley. Yo creo que les hago la pregunta en el cuestionario, por lo menos mencionar a 3 que cada uno considere como esencial, ¿no? Pero tener en cuenta estos principios que son muy importantes establecidos en esta ley. De manera siguiente, en el artículo 4 establece específicamente los derechos tanto de los donantes como de los receptores de órganos, ¿no? Tejidos y células, de los donantes y receptores. Fíjense, nosotros lo hemos podido desarrollar cuando hemos visto el fundamento desde los derechos humanos, el derecho a la intimidad, a la privacidad y la confidencialidad como un derecho personalísimo importante, el derecho a la integridad. Entonces uno podría preguntarse cómo es esto de la integridad cuando hay alguien que va a donar parte de su cuerpo y del receptor, digamos, propiamente, ¿no? Pero esto del derecho a la integridad, que sabemos que no es solo física, ¿no? No es solo física. El derecho a la información básico, ¿no? No estamos hablando específicamente de consentimiento informado, sino a todo lo que significa información respecto de los trasplantes. El derecho al trato equitativo e igualitario, sin discriminación, por supuesto, de ningún tipo, a la cobertura integral del tratamiento y del seguimiento posterior, del seguimiento, esto es muy importante para el caso de los receptores de bajos recursos, ¿no? El derecho al traslado prioritario por vía aérea o terrestre, en el caso de las emergencias, fíjense, son derechos que establece esta ley. Un aspecto muy importante cuando yo hablaba respecto de la información, cuando hablaba específicamente del derecho a la información, el artículo 17 de esta ley establece básicamente que son los jefes y subjefes de los equipos, como asimismo los profesionales a que se refiere el artículo 6, deben proveer a los donantes vivos y a los receptores de toda la información sanitaria precisa, completa y adecuada sobre los procedimientos específicos, los beneficios, los riesgos, molestias, efectos adversos, etcétera, en todo de acuerdo a la normativa vigente. Es decir, fíjense, acá no solo están hablando de consentimiento informado, sino a toda la información como un proceso que debe realizarse tanto para los donantes como los receptores. Incluyamos en esto a los donantes y a los receptores, también a los familiares de los mismos, ¿no? Entonces, indica que los jefes y subjefes de equipo son los responsables de ofrecer toda esta información necesaria.
Esto es muy importante también. El artículo 36 habla de la certificación del fallecimiento, ¿no?, de una persona tras la confirmación del cese irreversible de las funciones circulatorias o encefálicas, y ambos se deben reconocer mediante un examen clínico adecuado tras un periodo apropiado de observación. Y a continuación, yo diría que los artículos 36 y 37 tienen básicamente una unidad muy importante a la hora de certificar el fallecimiento, por ejemplo, de un posible donante de corazón batiente, ¿no? Entonces, este periodo de observación y las pruebas diagnósticos que se requieren de acuerdo a las circunstancias médicas para la determinación de las funciones encefálicas se deben ajustar al protocolo establecido por el Ministerio de Salud de la Nación con el asesoramiento del INCUCAI, ¿no? Entonces, fíjense que el establecimiento, el determinar el certificado de fallecimiento de un posible donante está muy establecido en la ley con un protocolo específico y básicamente acá menciona algunos elementos. En el supuesto del párrafo anterior, la certificación debe ser suscripta por 2 médicos, entre los que debe figurar por lo menos, fíjense, un neurólogo o un neurocirujano, y ninguno de ellos, o sea, ninguno o un neurólogo o un neurocirujano que certifique el fallecimiento, no debe formar parte de los equipos de ablación o implantes de órganos del fallecido, ¿no? Es decir, un tercero. Y la hora del fallecimiento del paciente es aquella que se completó el diagnóstico de muerte. Esto tiene muchísima importancia, sobre todo, bueno, el que está interesado puede leer específicamente el protocolo. El protocolo establecido indica otras pruebas que tienen que ver específicamente sobre la muerte cerebral del paciente, ¿no? Esto es básicamente es clave, sobre todo para los casos de trasplante de corazón batiente, ¿no? Es decir, es un paciente que está sostenido artificialmente con medios, con herramientas, o sea, con instrumentales, ya sea, por ejemplo, un respirador o con drogas que le permiten sostener la vida, pero que en realidad si uno elimina estos medios artificiales, el paciente moriría a los pocos segundos, ¿no? Entonces, en el caso de determinar la muerte cerebral, estos pacientes son candidatos de donación a corazón batiente, así se le llama, ¿no? Profe, una Bueno, sí, consulta. sí. Acá en el cuestionario, una de las preguntas es a qué hace referencia este artículo, el 37, ¿y tenemos que explicar todo eso o solamente con que hace referencia a los criterios de diagnóstico clínico estaría bien Sobre como todo a lo respuesta? que yo he manifestado ahora, digo, es muy interesante poder ver el protocolo, pero eso no se los voy a pedir a ustedes. En el caso, por ejemplo, de instrumentadores y otros que intervienen específicamente en el trasplante, a ellos sí se los pido. No, pero a ustedes a los fines informativos, el 37 es lo que hemos referido ahí hace un momento, ¿sí? En el anterior, en esto, ¿no? ¿Estamos? Bien, profe, gracias. Bueno, de nada. Bueno, el artículo 38 es de muchísima importancia porque hay una queja, sobre todo en ámbito hospitalario. Ustedes saben que cuando hay un candidato para donación, en realidad, eh, aunque el paciente sea donante, por ejemplo, de corazón o de hígado, etcétera, se le extraen, son donantes de multiórganos y de multitejidos. Hoy la recepción es tanto de piel, de córneas, puede ser también de huesos, etcétera, ¿no? Ya hay bancos que preservan, digamos, estas muestras
para los casos que se necesiten, ¿no? Entonces, ¿cuál ha sido el problema de esto? Y que es muy interesante que esta ley haya establecido la responsabilidad de la restauración estética del cadáver, ¿no? Estamos hablando específicamente del cadáver que ha sido donante de órganos, ¿no? El establecimiento en cuyo ámbito se realice la obligación está obligado a arbitrar todos los medios a su alcance en orden a la restauración estética del cadáver sin cargo alguno a los sucesores del fallecido, ¿no? Entonces, fíjense, cuando hablábamos del cadáver como un bien social, digamos, y en realidad el cadáver es básicamente propiedad de los herederos, ¿no? De los herederos. Entonces, esto es muy importante. El respeto, además, por la persona que ha sido, ¿no? Es decir, no podemos hablar del cadáver como persona, pero sí que ha sido una persona que se merece todo el respeto y en orden a los familiares, la restauración estética es muy importante, ¿no? Muy importante. Realizar todas las operaciones autorizadas dentro del menor plazo posible de haber solicitado a los sucesores del fallecido la devolución del cadáver, ¿no? Es decir, acá estoy hablando, por eso hacía referencia hace un momento, que muchas veces son ablacionados de múltiples órganos tejidos, ¿no es cierto? Entonces, estas operaciones deben ser realizadas de forma, en el menor tiempo posible. Fíjense lo que establece la ley. Y el otro punto, conferir en todo momento al cadáver del donante un trato digno y respetuoso, ¿no? Digno y respetuoso. Esto en los ambientes quirúrgicos es de muchísima importancia. Bueno, acá nada, acá estoy mostrando algunas fotos, cómo han sido de alguna manera y siguen siendo las cuestiones de los trasplantes, sigue planteando problemas éticos. Acá yo creo que la mayoría de ustedes son muy jóvenes, pero este fue un caso de unas mellizas, las mellizas Oviedo, me parece que sí, acá Oviedo, que con un trastorno, una fibrosis pulmonar ambas, que requerían trasplante de pulmones, ¿no? Bueno, en donde, bueno, hubo mucha discusión respecto de esto porque en ese entonces no se permitía básicamente el trasplante de pulmón, etc. Bueno, y entonces acá planteaba, bueno, inclusive estas chicas fueron trasplantadas, por lo menos una fue trasplantada en Brasil. Una de ellas ya falleció y la otra recibió el trasplante de su papá. Creo que aún sigue viva me parece. Y acá vemos en la foto superior, fíjense, tienen la marca de la cirugía propia de la extracción de riñones, ¿no? Es decir, cómo, y solo con ver los aspectos fenotípicos de las personas, uno se da cuenta que son digamos, gente humilde, pobre, ¿verdad? Que seguramente han sido víctimas de la eh, no de la donación, sino de la compra de órganos, ¿no? Muchas veces existe esto, ¿no? La venta de órganos vitales, sobre todo en zonas muy pobres, ¿no? Y carenciadas, ¿no? Esto, bueno, la verdad que es un problema a nivel internacional el comercio de órganos y sobre todo la presión que reciben las zonas de bajos recursos, ¿no? De bajos recursos. Bueno, nada, acá hago referencia a que a pesar que nosotros hemos hecho una breve historia siguiendo algunos de los autores de la segunda mitad del siglo XX, en realidad
se menciona un poco de leyenda, digamos, de algunas acciones de trasplante, allí en el siglo V, me parece, no, es posterior. Bueno, Cosme y Damián son dos santos hermanos, mártires y patronos, bueno, que la tradición oral relata que ambos hermanos ejercieron en su profesión sin cobrar los enfermos, ¿no? Eran médicos, naturales de Arabia, y uno de sus milagros más conocidos fue el trasplante de una pierna a un enfermo, la pierna de un criado negro a un muerto hace poco, y acá vemos algunas fotos que hacen referencia a este trasplante, ¿no? Este es un soldado y le injertan, le trasplantan la pierna, bueno, pero esto tiene un poco más de leyenda que otra cosa. Bueno, no obstante, la problemática de los trasplantes, podemos decir que la vida se acrecienta, por supuesto, dándole, y se alcanza y madura a medida que se entrega para dar la vida a los otros, ¿no? Y esto tiene mucho que ver, sobre todo, por lo menos, con todo lo que se refiere a, por ejemplo, la donación de sangre, ¿no? Ustedes saben que está considerada como un tejido, ¿no? La sangre es un tejido. Y es tan importante. Bueno, muy bien. Mientras recepciono alguna pregunta, alguna consulta, ya pueden ir poniendo el presente en el chat para que después yo pueda tomar la asistencia. Entonces, ponen el presente. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? Este es el momento. Recuerden que la semana que viene es el parcial. También lo pueden hacer por algún mensaje del aula virtual o a mi correo electrónico, de manera que puedan, si necesitan alguna aclaración y demás. ¿Han podido encontrar todo el material? ¿Han podido, verdad? ¿Alguna dificultad? No, Muy bien, profe, por lo menos yo pude ver los powers en el aula. perfecto. Bueno, muchas gracias, Ana Clara. Muy bien. Los que ponen presentes ya se pueden retirar. Una horita. Profe, ¿le puedo hacer Profe, otra gracias. consulta Sí, ¿cómo no? de una de las preguntas? Sí, Eh, la 12 que dice expresa un concepto operativo de competencia en un paciente. sí. Porque en el Power como que dice qué es ser competente, competencia, y no sé bien cuál es o sea, la definición correcta para no Fíjense que equivocarme. en uno de estos PowerPoint yo les pongo justamente una definición operativa. En uno de los PowerPoint yo le pongo en donde la operación, definición operativa tiene como especificaciones, ¿no? Ah, sí, profe, Respecto. ahí está en chiquitito, no lo había visto, Claro, dice claro, una definición exactamente. operativa. Ah, entonces sería esa. Exacto, esa Bueno, es de competencia, bueno, ¿no? Que nos perfecto. aclara un poquitito más respecto de qué significa la competencia. Bien, profe, Muy gracias. bien, de Era esa nada. mi duda. Profe, una Perfecto. consulta. Sí, Candelaria. En la primera pregunta que dice mencione, bueno, ahora no me acuerdo bien cómo decía, ¿es solo mencionar o hace falta que nos explayemos? Cuando yo digo mencionar, es solo mencionar. Es solo Bien, mencionar. Si ustedes quieren bueno, explayarse, no hay problema. Digo, no hay drama. Pero yo me ajusto específicamente la indicación. Si yo digo mencione o enuncie, es nada más que esto, ¿no? Ahora, cuando yo pido desarrolle, fíjense que hay algunas preguntas en donde yo pido una opinión personal. Yo se los decía en la clase pasada, etcétera, en donde yo le digo a lo mejor, exprese un concepto, esto, tiene que expresar el concepto, pero cuando yo digo, de una opinión personal y lo justifique éticamente, tiene que dar la opinión personal. Yo ahora bueno, no me gracias, acuerdo, no tengo profe. el preguntero, pero fíjense que cuando yo pido una opinión personal y que hagan que la pongan a la opinión, eso yo le considero como medio punto, porque la idea justamente en nuestra asignatura es que ustedes puedan ir desarrollando la argumentación, ¿no? Y, y bueno, la argumentación
y la opinión personal respecto de determinados temas. Yo no sé si en este aspecto, en este parcial, pero cuando veamos principio y final de la vida, allí hay como cuestiones un poquito más, hay situaciones en donde puede haber como un poquito más conflictos y opiniones diferentes, y es allí donde yo les insto a que ustedes tomen una opinión personal y la justifiquen éticamente. No me acuerdo ahora si hay alguna ahora en el primer, en este primer No, cuestionario. no había, profe, para No, hacer me opinión parece que no. personal. No, por eso tiene más. No, pero ajustense el cuestionario que yo les doy. Enuncie, una cosa es enunciar, otra cosa es desarrolle, ¿sí? O exprese un concepto, allí hay que, bueno, hay que desarrollar un poquito más, ¿eh? Profe, ¿podría subir este Power, por favor? Sí, yo ahora lo habilito yo ahora habilito, lo voy a poner a la grabación y voy a habilitar también el aula virtual que seguramente ya está puesto con todos los otros conceptos que le dimos. Ok, muchas Perfecto. gracias. De nada, de nada. Gracias, profe. No se olviden de Saludos. poner el presente en el chat, que con eso tomo asistencia Gracias, y profe. Bueno, bueno, a ustedes. chao, profe, gracias. A Chao, ustedes, a la semana profe. que viene. Gracias. A la semana que viene. Ana Paula está presente. Ok. Ponga presente Ana y puede retirarse ya. Perfecto.